Vamos a grabar. Muy bien. Pues vamos a iniciar, hermanos, los que estamos, los que somos. Muy bien, les voy a compartir ahí la pantalla para que ustedes la puedan ver bien. Ahí están llegando más. Bueno, es Caleb. Muy bien, vamos a hablar hoy sobre la unidad y las relaciones rotas, que es pues tenemos que tratar este tema, ¿verdad? Tiene que ver con las amistades, tiene que ver con las relaciones también, ¿sí? Entonces, vamos a, vamos a tratarlo de una manera en que cada una de las citas bíblicas que nos hablen ahorita, pues obviamente, ahí viene Mayra también, nos van a permitir ser de bendición. Muy bien, vamos entonces, la unidad y las relaciones rotas. El pasaje que tenemos para hoy está en Romanos capítulo 5, versículo 10. Y otra vez es un pasaje que nos habla de la reconciliación. Dice, porque si siendo enemigos de Dios, obviamente, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, bueno, ahora mucho más estando ya reconciliados con Dios, ¿verdad? Seremos salvos por su vida, ¿sí? Aquí es una parte muy importante del pasaje. Hasta un tantito, entrando más. Ahora sí, perdón. Buenos días a los que van llegando, ¿eh? Vamos a seguir leyendo lo que nos dice acerca de este primer punto. El primer punto que vamos a ver, hermanos, se llama que tenemos que restaurar las amistades. Debemos restaurar las amistades. Ahora bien, nosotros ya tenemos una relación de amistad con nuestro Dios, por eso vale la pena que tomemos en cuenta la importancia de nuestras amistades también. Juan capítulo 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué conocerán? Si tuviereis amor los unos con los otros, ¿verdad? La relación que nosotros debemos mantener con Dios, obviamente, es una relación de amor. Es una relación que nos lleva a mantener ese cariño, ese cuidado, esa aceptación entre nosotros y Él con nosotros, ¿verdad? Acuérdense, como dice este versículo de Romanos 5:10, ahora somos salvos por su vida, somos reconciliados con el Señor, ¿sí? Entonces, en este primer punto tenemos que restaurar las amistades. Vamos a ver un ejemplo muy interesante que está en Hechos capítulo 15. Bueno, ahí inicia la lectura de este ejemplo, Hechos 15 del 36 al 38. Y quiero animarte para que veas y tratemos de ser sensibles como seres humanos a la situación que estaba viviendo Pablo en ese momento con Bernabé, con Lucas, con todos los que participan en esta parte de la historia de la iglesia, y que veamos que es un conflicto que se da entre cristianos, entre hermanos de esa época, y cómo es que lograron salir adelante. ¿Por qué? Porque aprendieron a restaurar amistades. Fíjense bien, dice el texto bíblico, después de algunos días, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Ya sabemos que Pablo y Bernabé hicieron un buen equipo misionero, ¿verdad? De tal manera que trabajaban juntos en la obra del Señor. Y aquí en el corazón del apóstol Pablo, pues surge el anhelo, surge el deseo de visitar otra vez a los hermanos, a quienes, a los que ya conocieron de Jesús y de todas esas ciudades a las cuales ellos habían ido. Pero noten ustedes lo siguiente, ¿qué dice Bernabé? Bernabé quería que llevasen consigo a Juan.
el que tenía por sobrenombre Marcos, o sea, Juan Marcos, ¿sí? Sin embargo, había acontecido antes de esto una situación en donde Marcos no había querido ir con ellos en un momento clave, ¿verdad? Vamos a decirlo así, también de la vida de los viajes misioneros. Es decir, así como ahorita vemos que Bernabé quería llevarse a Juan Marcos, hubo un momento en que se le pidió a Marcos que fuera con ellos, ¿verdad? Y él simplemente no lo hizo. Por eso vean ustedes la reacción de Pablo. Ahorita estamos hablando de reacciones en cuanto a la unidad, porque la unidad, ¿verdad? Y las relaciones están íntimamente ligadas. Ve cómo reacciona Pablo. Dice, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y que no había ido con ellos a la obra. Yo creo que Pablo se sintió traicionado, yo creo que Pablo no entendió el por qué Juan Marcos no había querido ir con ellos a continuar la obra misionera, pero lo que sí estoy seguro es que Pablo albergaba un poquito pues a lo mejor de dolor en su corazón, no tenía manera de expresarlo, ¿no? A él no le parecía para nada bueno llevar a este muchacho que en ese momento había sido para ellos, o no había sido para ellos de apoyo, ¿verdad? Porque no había querido ir. Vamos a seguir leyendo la historia. Y fíjate, y hubo tal desacuerdo entre ellos, entre Bernabé y Pablo, que se separaron el uno del otro. Este es el punto importante de las escrituras donde tenemos que tener mucho cuidado. Ellos estaban en la obra de Dios, ellos estaban trabajando para Dios en la misión de Dios, ellos tenían colaboradores, es decir, hermanos, hermanas que querían ir con ellos, que apoyaban, que también hablaban de Cristo a las demás personas, como es el caso de Marcos. Y entonces surgió una situación de relación. Fíjate, aquí el problema no fue una doctrina, el problema no fue una situación en que ellos, no sé, se hayan peleado por algo en especial o en particular. No, no fue por eso. El problema aquí surgió en las relaciones interpersonales que ellos dos tenían. Ahora, no podemos negar que eran compañeros, que tenían el mismo fin, no podemos negar que había una amistad entre ellos, ¿verdad? Entonces, muchas veces entre nosotros surge lo mismo y ahorita estamos manteniendo una bonita amistad, platicamos, nos vemos, nos hablamos, etcétera, y sin embargo puede llegar a ocurrir que en algún momento de nuestra vida como congregación podamos llegar a tener algún desacuerdo. Ese desacuerdo fue tal, o sea, me hace pensar que fue algo tan grande, se hizo una gran situación difícil, que se separaron el uno del otro. Ahora también, no veamos la separación como algo malo, ¿verdad? Claro, podemos ver que Dios utiliza esta separación, aún Dios utilizó este desacuerdo para que ahora en lugar de tener un solo equipo misionero, ahora teníamos dos equipos misioneros. Es decir, se multiplicó la bendición, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Pero también vamos a entender con el estudio del pasaje que no todo quedó allí, ¿verdad? Porque a veces sucede, ¿sí? Que llegan hermanos de otras iglesias que se pelearon en sus congregaciones, a nuestras congregaciones, y cuando se entrevistan con el pastor, así, pues es que yo me salí, que porque fulanito de tal ya me miraba muy feo y no me dejaba trabajar y bla, bla, bla. Entonces muchas veces uno sale en desacuerdo, pero no para bien. Aquí podemos ver que finalmente este desacuerdo fue utilizado para bendición. Vean ustedes lo que dice el siguiente versículo. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y obviamente, Pablo se fue con otra persona. Ahora, vamos a ver qué pasó. Vamos a pensar en que ya pasaron los años, ¿sí? Ya pasó el tiempo, hubo ya en ese tiempo muchas ciudades, muchos lugares a donde se llevó el evangelio. De hecho, Pablo se puede decir que es el pastor o el misionero que evangelizó a toda Asia Menor de su época, ¿verdad? Que llegó hasta Roma, hasta España, de tal manera que él quiso lograr cumplir la gran comisión, casi casi literal, como le había dicho el Señor Jesucristo, ¿no? Con el paso de los años vemos a Pablo escribiendo a Timoteo en el 2 Timoteo 4:11 y dice,
Solo Lucas está conmigo, pero vean las palabras ahora de Pablo. Toma a Marcos. Ah, caray. Toma a Marcos, pero acá no lo querías. Bueno, acá, ya más adelante, toma a Marcos y tráele contigo, ¿sí? Porque me es útil para el ministerio. Aquí vemos que Timoteo tenía a Marcos, no sé si cercano, probablemente Marcos estaba trabajando con él. Recuerden que Timoteo era un pastor joven también. Bueno, y como va a ir a visitar a Pablo, le dice, tráete a Marcos, me es útil aquí en el ministerio. Ahora bien, acá subrayé en Hechos capítulo 15 del 36 al 38 la situación de Pablo. Pablo dice, no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos. No le parecía bien, pero acá, en Timoteo, ¿qué dice? Me es útil para el ministerio. Me es útil para el ministerio. Se me olvidó subrayar esa última frase. Entonces tenemos que ver al apóstol Pablo como nos vemos muchas veces nosotros, que según la situación que estamos viviendo tomamos decisiones y muchas veces esas decisiones pueden lastimar la amistad que tenemos entre hermanos, como sucedió con Bernabé y Pablo. Sin embargo, ¿verdad? Sin embargo, con el paso del tiempo vemos que hubo una restauración. Así como en ese tiempo no quería llevarlo consigo, ahora le dice a Timoteo, tráemelo, que venga contigo. Él me es útil para el ministerio. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que estar conscientes, hermanos, que siempre tenemos que estar pendientes, como dice el punto número 1, de restaurar nuestras amistades. ¿Sí? Nuestras amistades. Ahora bien, el segundo punto que vamos a ver ahorita se parece, porque nos dice que tenemos que restaurar, fíjate bien, nuestras relaciones. Por un lado, nuestras amistades. Aquí fui muy claro en los versículos que mostré, porque a pesar de que estaban en el ministerio y eran pastores, misioneros y lo que sea, ¿verdad? Aquí lo que se dañó fue la amistad y en un momento fue restaurada para bendición, al grado de que reconoce a Marcos como una persona útil para su ministerio, el apóstol Pablo. Pero ¿qué de las demás relaciones? Vamos a ver el siguiente pasaje que está en Colosenses capítulo 4, 9. Vamos a leerlo. Primero, está hablando de Onésimo, dice, con Onésimo. ¿Quién es Onésimo? Que por cierto dice que es amado y fiel hermano, es decir, lo tenemos catalogado y Pablo lo cataloga a Onésimo como un fiel llamado hermano. Filemón, 1:10 dice, te ruego por mi hijo Onésimo. Aquí vemos que era tan amado y fiel hermano que hasta el apóstol Pablo lo consideraba su hijo, que de hecho dice, a quien engendré en mis prisiones. En el tiempo en que el apóstol Pablo estuvo recluido en prisión, tuvo un momento en que conoció a este joven Onésimo. Y seguramente este joven Onésimo aceptó a Jesús como el Salvador de su vida y como el Señor de su vida. Seguimos leyendo, Filemón 1:11. Este Onésimo en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. A ti y a mí nos es útil ahora este Onésimo. ¿Sí? Hermanos, como creyentes y como seres humanos, estamos expuestos a relacionarnos. Aparte, Dios nos creó para que nos relacionemos. Es decir, Él no quería que fuéramos ermitaños, que viviéramos en un lugar solitario donde nada más uno solo viva y no tenga contacto con los demás seres humanos. No, no nos creó el Señor así. El Señor nos creó para vivir en comunidad. Y muchas veces en esa comunidad, algunos que forman parte de esas comunidades cristianas, pues están muy cómodos, como lo veíamos hoy en la predicación del Facebook, ¿verdad? Sin embargo, a veces también esos mismos hermanos se levantan o son llamados, como lo vimos también en la predicación por el Señor,
y entonces responden al llamado y se convierten en personas útiles en la vida y en los ministerios de las iglesias. Seguimos leyendo. Hablando de Onésimo, no ya como esclavo, ahora fíjate, sino como más que esclavo, es decir, un siervo. Y vean cómo lo ve Pablo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Este Onésimo llegó a ser una persona muy especial, muy amada por el apóstol Pablo, obviamente también por Filemón, de acuerdo a lo que nos indican el contexto de los pasajes, y altamente este hermano Onésimo, altamente recomendado para ser de bendición en las comunidades de la época del apóstol Pablo. Gálatas 3, 27 y 28 dice, y aquí es donde entramos tú y yo y toda la comunidad cristiana. Dice, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, dice, de Cristo estáis revestidos. Y nos hace ver, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay varón, ya no hay mujer. Todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. Y otra vez, la idea del Espíritu Santo que nos deja vislumbrar en el final de este versículo, cuando dice, todos vosotros sois uno. ¿Qué estamos estudiando? La unidad en Cristo Jesús. La unidad en Cristo Jesús. Definitivamente, hermanos, que como creyentes en el Señor Jesús, urge que vivamos y que demostremos que estamos viviendo bajo esa unidad que el Señor nos muestra. Más adelante, en el mismo Filemón, leemos lo que dice este pasaje. Bueno, está en la salutación al principio. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Vean al apóstol Pablo, ¿verdad? Tomando tiempo para orar por Filemón, tiempo para orar por los hermanos. Y ve, luego dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Qué interesante que en esta carta donde menciona a Onésimo y lo exalta de alguna manera como un buen hermano, como un hermano amado, como un hermano fiel, como un hermano útil, fíjate bien, no solo eso, sino que también está hablando de todos los santos y del mismo Filemón cuando dice, oigo Filemón de ese amor que tú tienes, oigo Filemón de esa fe que tienes hacia el Señor Jesús, pero también que la tienes para con todos los santos. Es decir, si algo deberíamos demostrar nosotros como creyentes, entre nosotros mismos, a cada creyente, es ese amor, es ese cariño que nos tenemos. ¿Sí? Es importancia, ya lo he dicho yo, cada creyente en la iglesia es indispensable. Cuando hablábamos del cuerpo de Cristo, cuando hablábamos de ser miembros del cuerpo de Cristo, ¿se acuerdan? Uno es mano, otro es pie, otro es ojo, otro es oreja, pero forma parte del mismo cuerpo. Y cada uno tiene una labor que realizar dentro del cuerpo que no la puede realizar otro miembro. Por eso qué importante, ¿verdad? Y luego, ¿qué dice al final esta salutación? Para que la participación de tu fe, de la fe de Timoteo, sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en ustedes por Cristo Jesús. Otra vez. Si antes éramos enemigos, hermanos, si antes éramos enemigos, ahora fuimos reconciliados mediante la fe en el Señor Jesucristo. Ahora somos hijos de Dios reconciliados con Él. ¿Sí? Y si ya fuimos reconciliados, es un ministerio que nos ha sido dado ahora para compartirlo con los demás que forman parte del cuerpo del Señor Jesucristo. Por eso, cuando hablamos de esta clase que se llama la unidad y las relaciones, vemos la importancia de las relaciones precisamente entre nosotros como creyentes. Entonces, punto número 1, hay que restaurar las amistades. Punto número 2, hay que restaurar las relaciones entre nosotros. ¿Sí? Punto número 3, esto lo logramos
como iglesia, como grupo, como cuerpo, siendo colaboradores de Dios. El punto número 3 nos dice que hay que ser colaboradores de Dios. Que no debemos hacer grupitos, no debemos hacer proselitismo entre nuestros hermanos de las iglesias, entre nuestros miembros, entre nuestras congregaciones, entre pastores, entre líderes. Ve como dice el pasaje que está en 1 Corintios capítulo 3 y 4. Porque diciendo el uno, fíjate, había hermanos en la iglesia que decían, yo soy de Pablo, ¿verdad? Y otro decía, yo soy de Apolos. Y Pablo dice, ¿qué no son ustedes carnales cuando actúan de esa manera? ¿Sí? Entonces, obviamente, que cada uno de nosotros vamos a conocer a muchas personas en nuestro andar cristiano, ¿verdad? Yo he tenido varios pastores en mi vida y de muchos de ellos he copiado muchas cosas buenas para mi ministerio. Y también he tenido que quitar muchas cosas malas que vi en esos ministerios de mis amados para no copiarlas en mi ministerio y no caer en los mismos errores. Y aún así, seguramente habrá muchos que en mi ministerio hagan exactamente lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos diferentes. Por eso habla de las relaciones. Pero tiene que haber en esas relaciones unidad, unidad, ¿sí? Y muchas veces se rompen esas relaciones entre nosotros. Muchas veces se rompen y a veces son esos rompimientos dolorosos, pero tenemos que restaurar nuestras relaciones. Y tenemos que entender que en esto de las relaciones y en esto de la iglesia, somos colaboradores de Dios. Punto número 3. Somos colaboradores de Dios. Así que no digas yo trabajo para el hermano fulano o la hermana sutana o mi ministerio está basado en lo que el ministerio del hermano X. No, nosotros somos colaboradores de Dios. Por eso sigue diciendo ahí en 1 Corintios, que por cierto era una de las iglesias que tenía muchas divisiones. Dice, ¿qué pues? ¿Es Pablo? ¿Y qué pues es Apolos? O sea, tú me dices, yo soy de Pablo y el otro, yo soy de Apolos, pero ¿quiénes son ellos? Dice el apóstol Pablo, son servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso, según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Pero qué somos, hermanos? ¿Qué son ustedes y qué soy yo? Somos servidores para que otras personas crean a través de nuestro ser luz, nuestro alumbrar y nuestro ser la diferencia, nuestro ser sal en este mundo, en tu oficina, en nuestro estado, en donde hemos sido llamados a ayudar a la transformación de las vidas, llevándoles el mensaje del Evangelio y el mensaje de la reconciliación en Cristo Jesús. ¿Y sabes qué? ¿Por qué es relevante y qué bueno que metieron esta clase aquí, que se llama la unidad y las relaciones rotas? ¿Por qué? Porque si algo está sucediendo ahorita, y mi esposo y yo nos sorprendemos cada vez que visitamos, ¿verdad?, los lugares de trabajo donde somos capellanes, las relaciones rotas es el alimento de todos los días, las relaciones rotas. Entre el esposo y la esposa, entre la esposa y el esposo, entre la esposa y los hijos, entre el esposo y los hijos, entre los hermanos, ya no aguanto a la hermana, ya no aguanto a mi hermano, entre las iglesias. Hermanos, entonces necesitamos, ¿verdad?, verdaderamente echar a andar ese ministerio de la reconciliación, el cual nos ha sido dado en Cristo Jesús. Por eso, tenemos que vernos todos como colaboradores. Mira, aquí dice, al final del versículo 5 dice, y eso según lo que cada uno le concedió el Señor. Exacto, porque no todos somos iguales en ese sentido. No todos somos oreja en el cuerpo de Cristo. No todos somos pie en el cuerpo de Cristo. Uno es mano, otro es pie, otro es dedo, ¿verdad? ¿Qué dice 1 Corintios 12? Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero fíjense bien, dice, vamos analizando todo el pasaje, pero a cada uno, o sea yo, o sea tú, y tú,
Cada uno de nosotros nos ha sido dada la manifestación del Espíritu. Y es útil, es para provecho. Ahora ve lo que dice. Porque al Espíritu, es dada por el Espíritu, perdón, a este creyente, es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Entonces, fíjate, el Espíritu le da a alguien palabra de sabiduría, no a todos. Luego, a otro le da palabra de ciencia, que es otro don espiritual, ¿verdad? Por el mismo Espíritu, ¿sí? Pero a lo mejor el que tiene palabra de sabiduría no tiene palabra de ciencia. ¿Por qué? Pues porque así reparte el Señor. Ahora vean, a otro le dio fe, nada más, es una persona de mucha fe. A otro le dio dones de sanidades, pero todo el tiempo menciona el mismo espíritu, el mismo espíritu, el mismo espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. ¿Sí? ¿Ya se fijaron? A otro, a otro, a otro, a otro, a otro. Pero luego dice, todas las cosas, pero todas estas cosas las hace uno, unidad otra vez, y el mismo Espíritu, un solo Espíritu, que es el Espíritu Santo, y vuelve a decir, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Así que, si tú tienes un don, si tú tienes un talento, y lo pones para la iglesia, es primero para edificación de la iglesia, ¿sí? Y es para provecho de la iglesia, como lo leímos ahí en el versículo 7, ¿sí? Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, a algunos sabiduría, a otros lenguas, a otros sanidades, a otros discernimiento de espíritus, otros profecía, otros hacer milagros, etcétera. Pero a cada uno el Señor, ¿ya?, nos repartió como Él quiso. Pero todas las cosas las hace el mismo Espíritu. Seguimos leyendo. Así que, regresando acá a que yo soy de Apolos y que yo soy de Pablo y que yo soy de Jesús, a ver, vean lo que dice Pablo. Y esto es para nosotros la enseñanza dentro de esta clase. Fíjate. Así que, ni el que planta es algo, ni el que riega, ¿cómo la ves? Ni el que planta, ni el que riega. Así que si a ti te tocó plantar, no sientas que ya eres más que el que le tocó regar. ¿Eh? Así, de verdad. Hay quien le tocó plantar y hay quien le tocó regar. Bueno, espero que no seamos de los que nos tocó regarla. Muy bien. Sino Dios, vean ustedes, Dios es el que da el crecimiento. Es decir, la gloria no nos la llevamos nosotros los seres humanos. La gloria se la lleva Dios. Dios es el que está trabajando en nuestras vidas. Dios es el que está transformando nuestra manera de pensar. Dios es el que está transformando todo en nosotros. ¿Sí? Pero es Él, el Señor. ¿Ok? Y luego dice, y el que planta y el que riega, hermanos, son una misma cosa. ¿Qué me dice eso? Que a veces nos va a tocar regar y a veces nos va a tocar plantar. Y cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Ahí está bien claro. De que hay recompensa, va a haber recompensa. ¿Sí? Pero algo tenemos que hacer. Nuestra participación, ya sea plantando o regando. Y luego, ¿qué dice otra vez? Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Y cuando dice otra vez nosotros y somos y ustedes, ¿de qué está hablando? De la iglesia. Todos, incluyéndose el mismísimo apóstol Pablo, todos, ¿verdad? Estamos formando la obra de Dios, el edificio de Dios, ¿sí? Así que a lo mejor ahorita te tocó regar, pero a lo mejor un día te va a tocar plantar, y a mí regar, ¿sí? Pero el crecimiento es, hermanos, ese es exclusivo de Dios. Dios da el crecimiento. Ahora vamos a hablar
de que toda esta parte está muy fácil. Vean estos tres primeros puntos. Hay que restaurar las amistades, ¿ok? Hay que restaurar las relaciones, ¿ok? Hay que ser colaboradores de Dios y darnos cuenta que somos servidores del Altísimo, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? Estamos hablando de que la unidad en las relaciones rotas. ¿Qué pasa si estamos viviendo una relación o varias relaciones así, rotas? Donde no nos podemos ver ni en pintura, como dicen por ahí. Donde no me menciones a ese hermano o a esa hermana. Por eso me fui de esa iglesia y me quedé en esta. Ah, caray. Claro que son cosas hipotéticas. A ver, ¿qué tenemos que hacer? El punto que sigue, que es el punto número 4, es hay que perdonar. Ya vimos la reconciliación, el ministerio de la reconciliación, ya vimos que no debemos más que restaurar tanto nuestras amistades como nuestras relaciones, y eso nos habla entonces de que nosotros estamos buscando la unidad, pero para lograrlo hay que perdonar. No podemos reconciliar si no perdonamos. Va, Lucas, capítulo 23, 34, punto final, ¿verdad? Hay que perdonar para reconciliar. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando sueltos. Oye, esa parte, me encanta este versículo, Padre, perdónalos. El hijo que está siendo maltratado, el hijo que está muriendo, el hijo que acaba de ser abofeteado, golpeado, le jalaron la barba, le escupieron. Bueno, él está diciéndole, papá, Padre, perdónalos, perdónalos. Son pecadores, ellos no saben lo que están haciendo. Y está clamando, está rogando por el perdón de todos aquellos que lo están lastimando. ¿Sí? Y le dice al Padre, perdónalos. Ellos son ignorantes. Perdónalos. Híjoles, si tenemos este ejemplo de perdón del mismo Hijo con el Padre Celestial, imagínate cuánto más no deberíamos nosotros perdonar. Empiecen a pensar en esto. El versículo anterior dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, o el Gólgota, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Y por qué pongo este versículo que es el anterior al que leímos? Porque cuando el Señor Jesús está lanzando esta fuerte aseveración al Padre, diciéndole, Padre, o petición, Padre, papá, perdónalos, no saben lo que hacen. Él estaba ya en la cruz. Por eso dije todo lo que había sufrido. Él estaba ya en la cruz, él estaba ya batallando por su vida, por su sangre. ¿Sí? ¿Y qué nos dice entonces Romanos 5, 8 y 10? Y nos hace un recordatorio maravilloso para nosotros en esta mañana. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo todavía tú y yo pecadores, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. Ahí está. Dios está mostrando su amor cada día con nosotros. No importa en que somos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y luego dice, pero mucho más, estando ya justificados en su sangre o por su sangre, ¿sí? Es decir, ya somos salvos, ya fuimos justificados. Dice, por él seremos salvos también de la ira. ¿Cuál es la ira? La ira de Dios, el enojo de Dios, ¿verdad? Porque antes éramos enemigos, acuérdate. Pero si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero la cosa no se queda allí. Dice, y limpiarnos de toda maldad. Hay que perdonar para reconciliar. Hay que perdonar como colaboradores de Dios y no pensar que otro está haciendo más de nosotros o más que nosotros, ¿verdad? Ni tampoco sentirnos que nosotros hacemos más que ellos. Hay que restaurar nuestras relaciones, hay que restaurar nuestras amistades, ¿sí?
No puede haber relaciones rotas entre nosotros. Si queremos la unidad, si queremos crecer, tenemos que aprender a perdonar. ¿Sí? Muy bien. Esta es la clase del día de hoy. ¿Sí? Es una clase pequeñita, si quieren, lo podemos decir. Pero es una clase, pues, en cierta manera, muy sustanciosa, muy práctica, muy práctica. Es una clase que llega en este momento especial. Porque fíjate, estamos hablando de relaciones y estamos hablando de que ya pronto queremos regresar y vernos con todos los cuidados, ¿verdad? Y poder escuchar más de cerca nuestra voz y bueno, mil cosas. Y obviamente queremos regresar también para servir a la gente, ¿verdad? Para ver qué podemos hacer como iglesia, ¿verdad? Para servir a las personas. Pero aquí está, cómo están nuestras relaciones. Y espero en Dios que nuestras relaciones no estén rotas. Pero también otra cosa, mira, a lo mejor tu relación con alguien de los hermanos de la iglesia no está rota. A lo mejor estás muy bien con todos los hermanos de la iglesia. Gloria a Dios, qué bueno. Pero puede que exista por ahí alguna relación rota con algún amigo, con alguien de la familia. Bueno, aprovecha, aprovecha que todavía no regresamos, pero estamos a punto de unirnos otra vez como iglesia, ¿sí? Si Dios lo permite, en un mes estoy pensando ya reunirnos. Y les digo una cosa, necesitamos restaurar, restaurar nuestra relación con todas las personas que nos rodean, ¿sí? Puede que esta relación sea en familia y esté rota esa relación, puede que esa relación haya quedado así en el trabajo, en la oficina, ¿verdad? Y es necesario restaurarla. Hágalo, hágalo y créame que Dios le va a bendecir de una manera muy especial y será de mucha bendición también para ustedes.